Con Laureano, precisamente, una cosa importantísima. Laureano dice que la mejor improvisación que él hace es la que prepara previamente. Entonces, yo, la verdad, pensaba como conversar con usted un ratico, pero de todas maneras le eché una preparadita por si acaso. Y anoté algunas cosas que no quería de ninguna manera que se me olvidara. Y quizás vengo primero que todo a decir a qué vengo y a qué estoy, para qué estoy aquí. Y la verdad es que yo vengo a venderles algo. O sea, vengo a vender. Y la verdad, supongo que no es una sorpresa para ustedes que venga a vender, porque en realidad eso lo hacemos siempre. Estamos permanentemente vendiendo. Vendemos cuando nos encontramos, cuando nos hablamos por teléfono, cuando nos encontramos por casualidad, incluso cuando nos pensamos, estamos vendiendo. Y hoy, la verdad, es que quizás lo diferente de lo usual en esa venta es que yo soy distinto después de haberme leído personas compran personas. Es decir, entiendo algunas cosas más y dado que tuve esa oportunidad de leer el libro de manera anticipada, tengo una ventaja. Yo sé, por ejemplo, ahora, después de esa lectura espectacular, sé que ustedes, por ejemplo, vienen hoy mucho más a comprar personas que productos, que bienes, que empresas o que marcas. Vienen a comprar personas. Entonces sé que es probable que para ustedes sea mucho más importante que yo comparta más mis sentimientos o mi experiencia o mi historia que cualquier cosa que traiga en la mano para venderles. Aprendí que la clave de las ventas es tratarlos a ustedes no como me trataría a mí mismo, sino aprendí que tengo que tratarlos a ustedes como ustedes quieren ser tratados. Pero como dice Carlos muchas veces en su libro, eso puede parecer muy simple, pero la verdad es definitivamente nada sencillo. ¿Qué significa que los trate a ustedes como ustedes merecen o quieren? Bueno, la verdad, para mí eso significa 1001 cosas. Sobre todo porque mi trabajo es tratar permanentemente de entender qué es lo que ustedes desean, quieren o opinan. Y la verdad es que conocer lo que ustedes quieren, y ahí empieza la zampablera. Es decir, tratar de conocer lo que ustedes quieren para ver cómo los complazco o para ver cómo les vendo, suena facilito, suena chévere. El tema de hacerlo, porque arranquemos por una primera cosa. En realidad, ustedes saben lo que quieren. En realidad, ustedes están claros de cómo quieren incluso ser tratados. Y segundo, una vez que ustedes estén claros, ¿cómo es que yo me entero? Es decir, ¿cómo me entero de ese proceso? Pues bien, ahí está el detalle. Carlos, a lo largo de todo su libro, nos conduce a través de un camino que nos permite hacer, tratar de entender. Mi trabajo, en efecto, a diario, es explorar esos deseos y opiniones de las personas, es el centro de mi investigación permanente. Pero algo que que parece muy fácil, se convierte en un reto gigante, pues cada vez estoy más convencido que nosotros somos una cuerda de esquizofrénicos. Sí, esquizofrénicos porque no cambiamos solamente en el tiempo, porque no somos iguales cuando somos jóvenes o cuando ya estamos más adultos contemporáneos o cuando la cosa pasa a la raya para otro nivel que no vale la pena ni mencionar. Es decir, somos evidentemente distintos con el tiempo, pero es que en realidad también somos distintos de acuerdo al momento y hasta con el interlocutor con el que estamos conversando o hablando. ¿Sí? Cambiamos nosotros mismos. Entonces, la verdad es que no basta entender que somos distintos
entre nosotros, sino que también hay que entender que somos distintos nosotros a nosotros mismos. Y el tema entonces entra a un nivel de complejidad realmente relevante. Yo, por ejemplo, les cuento como experiencia personal que la única vez que yo me gané un premio por escribir un artículo fue el único artículo que he escrito más o menos en 10 minutos, cuando yo me demoro 8 horas escribiendo un artículo, revisándolo, volviéndolo a ver, lo dejo dormir, regreso a él, y resulta que una vez no pude hacer el artículo, estaba hasta aquí, me iba de viaje a las 6 de la mañana en ese vuelo horripilante para Miami, llegué a las 2 de la mañana a mi casa, el editor del Universal me iba a asesinar, y me senté y escribí un artículo en 10 minutos. Con esa vaina me gané el Premio Nacional de Periodismo. Lo cual, por cierto, como estadístico, la verdad es que tendría una correlación horrible, que es que el éxito del artículo es inversamente proporcional al tiempo que lo escribí. El artículo se llamaba Somos Distintos. ¿Y qué? Y en ese artículo trataba de decir que habían, digamos, 3 diferencias relevantes en mi vida. Es decir, habían tres diferencias claras. Sí, nosotros somos distintos a lo mejor a los ojos de Dios, pero de ahí para abajo somos distintos claramente. Y si no entendemos esa diferencia, no entendemos nada. Somos distintos, por ejemplo, los hombres y las mujeres. Y la verdad, no intento de ninguna manera que esto sea una declaración sexista. Me hubiera asesinado a mi mamá, que además era casi que una promotora de la lucha por los derechos de la mujer. Es decir, no tiene nada que ver con eso, simplemente somos distintos. Son también distintos los ricos y los pobres. Y no tiene nada que ver con que uno sea bueno u otro malo. Simplemente hay un montón de factores que hacen que sus formas, su mecanismo de decisión sean diferentes. Son distintos los maracuchos al resto del mundo. No tienen nada que ver los maracuchos con los demás. Entonces, bueno, ahí hay otra diferencia relevante. Realmente eran 4, porque en aquel artículo yo dije que finalmente había también una diferencia de pensamiento. Yo decía que yo no conocía a nadie en el mundo que fuera más distinto a mí que Pablo Medina, que en aquel momento además era chavista. Bueno, no había ninguna persona en el mundo más distinta a mí. Eso no quiere decir que él fuera malo y yo fuera bueno. Simplemente éramos distintos, teníamos una forma completamente distinta de ver la vida. Y yo demostraba en ese artículo con experiencias propias y anécdotas esas, digamos, tesis que había puesto. Yo, por ejemplo, compartí que yo había hecho un estudio con la gente de British Petroleum, cuando todavía era relevante hacer estudios para ver cómo sacabas unas grandes estaciones de servicio donde tú pudieras echarte gasolina tú mismo, como en los Estados Unidos. Y fuimos a ver si eso funcionaba en Venezuela. Y entonces, cuando hicimos el estudio, nos encontramos con un montón de cosas divinas, como por ejemplo, nos encontramos que había 2 clústeres claritos, distintos en Venezuela, que echaban gasolina, los hombres y las mujeres, y que eso no tenía nada que ver el uno con el otro. Boca, en el clúster masculino hay algunas mujeres que se comportan como la mayoría de los hombres, y en el clúster femenino habían algunos hombres que se comportan como las mujeres, pero en la práctica había una referencia clarísima en el clúster de echada de gasolina femenina y masculina. Un dato, por ejemplo, importante en aquella época era que, a pesar de que en Venezuela había 40% de penetración de manejo femenino, 40% de los carros los manejaba una mujer, lo cual indicaba la penetración más alta de manejo femenino en toda América Latina. Solamente 24% de la gente que echa gasolina eran mujeres. ¿Dónde estaban las otras desgraciadas? Y ahí lo fuimos descubriendo. Lo descubrimos, como por ejemplo, que en el clúster femenino, cuando iban a echar gasolina, es decir, el clúster femenino, echar gasolina para las mujeres es un acto
desagradable, horrible, fastidioso, hediondo y peligroso. Y por lo tanto, ¿cuándo echan gasolina? Cuando tienen 3 días con el bombillito prendido y no consiguieron a ningún pendejo a quien encasquetar el carro para que le eche gasolina. Llámese marido, padre, hijo, novio, hermano, etc. Por supuesto que había la diferencia entre 24, 28 y 40 eran las que no habían conseguido los pendejos. Es decir, eso para mí era un descubrimiento impresionante. Las mujeres, ¿dónde echan gasolina? Siempre echan gasolina en la misma estación de servicio. ¿Por qué? Bueno, porque la conocen, saben dónde está, saben cómo entra, saben cómo sale, conocen al bombero, que le aprenden el nombre y se llama Pancho, y ellas piensan que como se saben el nombre de Pancho, Pancho no las va a robar. Y por lo tanto, bajan el vidrio, le dan el manojo de llaves y le dicen, Pancho full, that's all. Bueno, los hombres tienen una relación completamente distinta en la echa de gasolina. Sí, por ejemplo, descubrimos que los hombres no es que les guste echar gasolina, pero echan gasolina religiosamente. ¿Cuándo? Cuando tienen un cuarto de tanque. ¿Por qué? Bueno, porque ellos, dependiendo de la edad, si tienen la mía, su mejor amigo, su papá, su hermano, alguien le enseñó que por debajo de un cuarto de tanque se jode el carburador. Los carros ya no tienen carburador, pero algo se jode. Los inyectores, la bomba de gasolina, algo se jode. Por lo tanto, hay que echar gasolina en ese preciso momento. ¿Dónde? Bueno, pero por supuesto que la respuesta es obvia. En la primera estación de servicio que te cruzas por el frente. Porque además, cuando entras a la estación de servicio, ese bombero con el que te vas a enfrentar, que por supuesto tú no tienes ni idea cómo se llama, es un coño de madre que te quiere robar y te tienes que bajar para que no te vaya a manchar el carro, que robe la tapa de gasolina. Es decir, todo ese evento es un evento indispensable en la echada de gasolina de un hombre, porque entre otras cosas, para los hombres, el carro es un ícono, es decir, es vital. Él sale de la clínica recién nacido con un carrito en el Moisés y a los 16 años saca la licencia aunque no tenga carro. En mi universidad en Inglaterra tenían un dicho que decía que los carros eran para los italianos una extensión de su virilidad y para los ingleses un sustituto. Pero ahí comienza entonces este tema. Para poder vender, para poder conectar, tenemos que conocer esas diferencias, tenemos que entenderlas, tenemos que trabajar sobre ellas profesionalmente. Pero además, entender también los diferentes momentos que tiene cada una de las personas. Esa esquizofrenia que tenemos nosotros, yo la veía clarito, perfecto en mi casa con mi esposa. Cuando yo me casé con mi esposa, que era más o menos la bella durmiente del bosque, yo pensaba que si yo no la despertaba, ella podía dormir corrido hasta que se muriera. Es decir, yo tenía que despertarla todos los días, excepto el día del mercado de Chacao. Porque ella aprendió de su familia que en el mercado de Chacao se conseguían las mejores verduras. Ella se paraba y iba al mercado de Chacao a las 5:30 de la mañana y le compraba siempre un portugués que se llamaba Joao. Y Joao era como el dios de mi casa. Yo un día, pensando que mi mujer se paraba a las 5:30 de la mañana, solo por Joao decidí ir a ver la vaina. Déjame ver qué está pasando aquí, déjame ver Joao. Y fui y vi a mi esposa en acción pelear con Joao. ¿Cuánto cuesta este kilo de tomate? Tanto. Tú lo que eres un ladrón. Y del descuento. Y aquel hombre le daba 3 bolívares por aquí, 2 bolívares por aquí. O sea, al final, cuando salía, ella me dice, orgullosa, viste todo el proceso, lo que me ahorré, cómo fue la negociación. Y yo, pero sí, fue interesante. Lo único que yo me acuerdo es que cuando nos fuimos por primera vez, absolutamente pelando bola, a París, y por primera vez los dos, y te metiste en la Rue Saint-Honoré y decidiste que ibas a comprar tu primera cartera Louis Vuitton, no me acuerdo que le hayas pedido descuento al carajo de la cartera. Y ella se volvió
se volteó y me dijo, pero que tú estás loco. ¿A quién se le ocurre pedirle descuento una tienda de Louis Vuitton en la Rue Saint-Honoré? Es decir, ahí había una perfecta esquizofrenia. Pero ahí está entonces nuestro reto, conectar a estos loquitos que somos nosotros. Y Carlos nos enseña a conectarlos con método y con profesionalismo. Y eso quizás es uno de los aportes más importantes de este trabajo, es darle a herramientas, metodología, técnica a la experiencia de la venta. Y también nos enseña que ayudarlos, que vender, es también ayudar a esos clientes, es permitirles que sean felices con aquellas cosas que nosotros tenemos para ellos. Antes de leer el libro de Carlos, no sabía muchas cosas que ahora sé, pero de eso se trata, ¿verdad? Se trata de leer los libros porque, como Borges decía que tú eres lo que eres no por los libros que has escrito, sino por los libros que has leído. Eso es lo que te hace, lo que te forma, lo que eres tú. No vengo entonces a contarle lo que conseguirán ahí en ese libro, no vaya a ser que no lo compren, pero sí lo que sentí cuando lo leí. Sentí empatía, sentí motivación, pero además sentí un montón de sentimientos personales en la lectura de ese libro, que para mí no tenía por qué generarlos. Si yo lo leí como leer un libro profesional y terminé leyendo un libro que me tocó a mí en lo personal. Tengo la fortuna de hacer lo que más me gusta hacer en la vida, en mi trabajo. Y la verdad, tengo un montón de gente que todavía me paga por hacerlo. Me enteré en ese libro que soy feliz, porque esa era la definición que coloca Carlos en el libro sobre esa felicidad. Claro, parece que eso no es nada original de todas maneras en Venezuela, porque la encuesta dice que este es el país, el tercer país de gente feliz en el mundo. Así que bueno, la verdad es que como que la cosa es masiva por estos lados. Pero hay algo muy especial para mí en ese libro, y que ese libro me enseñó que esa felicidad podría también estar condicionada por mis referentes de vida. Les cuento, por ejemplo, que Carlos